Gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar esta mañana con nosotros. En nuestra conferencia de los lunes, yo quisiera comentar como primer tema la elección. Estamos a 20 días o a 19 días y horas de que se desarrolle el proceso electoral, la elección en el estado de Michoacán. ¿Cómo vamos de acuerdo a las encuestas? En las encuestas de Ulises Beltrán estamos en primer lugar. En las encuestas de Mitofsky, que no son actualizadas, son de hace un tiempo, en primer lugar también. En las de parametría, que hicieron hace algunos días, también estamos en primer lugar. Y lo que vemos nosotros, pues, es el trabajo intenso en esta última etapa de la campaña. Estamos a unos días de que concluya y llegar en 20 días al triunfo electoral. Con las herramientas que la ley le permite a nuestro candidato participar, con las posibilidades económicas del partido, estamos compitiendo pues en esta contienda y estamos ubicados en el primer sitio. Hubo un debate hace unos días, estamos muy satisfechos del resultado del debate. Tenemos un candidato que tiene solidez, tenemos un candidato que tiene una experiencia que ha estado a la vista de todos los michoacanos, ha sido 4 veces presidente municipal y tenemos además amplias ventajas en algunas regiones del estado. Si bien estamos en primer lugar en la encuesta, en segundo se lo disputan en algunas encuestas el candidato del PRD y en otras del partido, la candidata del Partido Acción Nacional. Sin embargo, hay regiones del estado donde estamos muy por encima. En la encuesta también de las presidencias municipales, en las que se han encuestado, estamos en el primer sitio. Destaca el caso de la capital del estado de Michoacán. En otro tema, informarles a ustedes que el próximo 3 de noviembre tendremos la presentación de los resultados de los foros que se han ido desarrollando en diferentes regiones del país y que tenemos además ahí con esto en el resultado lo que será el programa para México y lo que nos permitirá como partido presentar la plataforma electoral. La ley nos marca que tenemos que hacer el registro de esta plataforma. Hemos iniciado pláticas con el Partido Verde Ecologista de México. Vamos a presentarles a ellos el resultado el 3 de noviembre para que conozcan cuál es nuestra plataforma y podamos enriquecerla con sus aportaciones. Y estaremos buscando más adelante una reunión con el Partido Nueva Alianza, buscando el ir trabajar para ver la posibilidad de construir una alianza con ellos, también una coalición, y presentar también estos resultados. Y bueno, vemos en los próximos días este programa y vemos el triunfo electoral. Un día después de la contienda electoral de Michoacán, estaremos emitiendo la convocatoria misma que será publicada en la página de internet del partido y espero tener la oportunidad con todas y con todos ustedes de presentarles a detalle esta convocatoria el próximo 14 de noviembre, la convocatoria para elegir a nuestro candidato a la presidencia de la República. Quedo a sus órdenes por si tienen alguna pregunta que quieran realizar. Juan Carlos Santoyo. 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 Bueno, ya, profe. Oiga, profe, sabemos que internamente ustedes están a punto de iniciar un proceso, de que están caminando en ese proceso para elegir su candidato. Sin embargo, y a pesar de que hay 2 visibles aspirantes, ha quedado claro que esta competencia puede que no siga los términos. ¿Han previsto ustedes ya, de alguna forma, que aparezca un candidato único? Que no vaya a haber, que no se vaya a dar el proceso como se dio, porque el propio dirigente de la CNP dice que no se descarta esa parte de que salga del PRI un candidato único, que no haya una contienda como tal. A ver, el día 14 emitimos convocatoria, Santoyo, y el día 27, aquí en las instalaciones del partido, seguramente será el registro de quienes deseen participar. Francamente no hemos previsto nosotros que se pueda dar de un solo precandidato, porque está abierta, puede ser 1, 2, 3 o 4, o quienes deseen participar, que sean militantes del partido, que quieran participar. Entonces no tenemos considerado eso. Yo asumo una posición de árbitro en esta contienda, y lo que estoy esperando es primero emitir la convocatoria y a partir de ahí saber quiénes tienen el interés de participar. A partir de lo que sucede el 27 de noviembre, es como podremos nosotros ya presentar el escenario. No quisiera yo adelantarme, es que
difícil poder estimar quién desee participar, si son uno, si son dos, son tres o más. Víctor Gamboa. Presidente, buenos días. ¿Qué le responde al presidente del PAN, Gustavo Madero, que emplazó al PRI a que ya destrabe la reforma política y pide que los senadores y diputados priistas se pongan de acuerdo para que se apruebe la reelección de legisladores y alcaldes? Y por otra parte, me gustaría saber su comentario sobre lo que dijo Ernesto Cordero, que en el PAN no hay cargada ni candidato oficial y que el PAN es el único partido donde habrá una competencia real, porque en los otros sí ya hay un candidato claro. Gracias. En el caso de Gustavo Madero, yo le recomendaría que pudiera hablar con Manuel Espino. Están atrapados los adversarios en problemas internos de sus partidos. Vemos cómo en el PRI logramos en el Consejo Político Nacional desarrollar un ejemplar consejo político. De hace muchísimos años no se veía un resultado de un consejo político así. Se determinaron el método para seleccionar al candidato a la presidencia de la República y el método para los aspirantes a senadores y diputados. Ustedes estuvieron ahí, muchos de ustedes, fue público, se desarrolló con una armonía y tranquilidad. ¿Qué le recomendaría a Gustavo en estos momentos que hay tantos conflictos al interior de su partido? Que busque a Manuel Espino. Manuel Espino desarrolló un proceso ejemplar hace 6 años en su partido, donde abrió y quedó demostrado que hubo un ejercicio democrático. Esa sería mi recomendación. Ya después tenemos que ver otras propuestas de esto de la reforma política y todo. Creo que tiene una tarea él ahorita urgente. Como presidente del partido tiene que ver en estos momentos, sin duda, lo que se debe de hacer hacia lo que viene, que es el proceso electoral. Entonces, vaya, es mi recomendación, y ya después de que arregle eso, le recomiendo qué hacer o le respondo a sus preguntas. En el caso de uno de los aspirantes del PAN, de que es una elección real, la que es real es la del PRI, porque hay toda, por eso ahorita que me preguntaba Santoyo, le decía yo que puede registrarse 1, 2 o 3, es decir, puede salir uno más a registrarse, y aquí se permite la participación de todos. Hay un proceso donde se instalarán casillas en el país, donde podrán ir los militantes y simpatizantes del PRI a votar. Es abierta la elección, entonces digo, más clara y más contundente de que es una elección donde todos pueden participar, no pudiera ser, ¿no? Ricardo Gómez, del Universal. Presidente, buenos días. Yo quisiera conocer su opinión de este libro que acaba de escribir el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Él habla de que la República está asfixiada, enfrenta varios problemas como la inseguridad, desempleo, y plantea reconstruir la República a través de la participación ciudadana. Yo quisiera que me regalara una opinión al respecto, y si de alguna forma el PRI podría incorporar este tipo de reflexiones a lo que será su plataforma para el próximo año electoral. Gracias, Ricardo. No he leído el libro, Ricardo. Yo te pediría que me esperaras a darle una leída para poder opinar de él. No tengo ni idea que diga el libro, ¿no? No lo he leído. No, es que me lo he pasado allá en Michoacán. Entonces, pero cuando lo lea con todo gusto te comento, ¿no? ¿Se podrá incorporar algo si es atractivo para el partido? Pues que necesitaría leerlo primero. William Castillo. Miriam. Está bien. Ya. Yo quisiera preguntarle, en torno a estos procesos internos que han estado teniendo los partidos, ayer el PRD tuvo también un proceso interno en donde se suspendieron algunas y se aplazaron, algunos acusaron que eran algunas rencillas internas. Quisiera saber su opinión acerca de los procesos que están llevando los otros partidos. El PRD incluso decía que el tribunal había puesto en desventaja al PRD con respecto al PRI, por ejemplo, que tenía ya un proceso mucho más avanzado. Decían que había cuestiones inequitativas. Quisiera saber su opinión al respecto. Es un asunto del PRD. Yo no tengo mayor opinión respecto al partido ajeno es la paz. No, es un asunto de ellos, ¿no? Yo no me meto, lo conozco el programa por lo que he leído ahorita en la mañana de lo que sucedió ayer, pero es un asunto de ellos. Ahora lo que nos ocupa es poder desarrollar nuestra jornada, que no es sencillo
es instalar casillas en todo el territorio, en todos los estados de la República, en los diferentes distritos, es poder llevar nuestra elección de delegados para la convención, para elegir a senadores y diputados. Es decir, tenemos una tarea al interior del partido muy, muy intensa, es revisar lo de las posibles coaliciones que hagamos, es entregar la plataforma electoral. Entonces, ya con lo que tenemos de ocupación, con eso basta, no tengo mayor comentario de lo del PRD. Eunice Ortega, de La Razón. Buenos días, señor. Preguntarle, ahorita comentaba de que ya ha tenido pláticas con el Partido Verde Ecologista de México. Con el PANAL no ha habido ningún encuentro, no ha tenido ningún acercamiento para una posible coalición, sobre todo porque la maestra Elbester Gordillo hace unos pocos días comentaba en una reunión privada, al parecer con líderes seccionales, que no está casada con ningún candidato, ni mucho menos con ningún partido, y que los que crean que va a aliarse con el PRI están un poco equivocados, por eso le pregunto. Y segundo, ¿tienen ustedes alguna fecha aproximada de cuándo el IFE va a resolver sobre esta queja que presentaron hace unos días sobre las declaraciones del presidente Felipe Calderón? Sí, gracias, Eunice. Tengo que buscar a Luis Castro, el presidente del Partido Nueva Alianza. Con quien ya hablé fue con los compañeros del Partido Verde, con Arturo Escobar. Ya iniciamos las pláticas con ellos, me facultó el Consejo Político para poderlo hacer. Terminando esta reunión o reuniones con Arturo Escobar, tendré que buscar el acercamiento con Luis Castro. En cuanto a la queja que se presentó, pues esperamos que el Instituto Federal Electoral nos pueda notificar qué atención se le pone. Creemos que es la oportunidad para que el titular del Ejecutivo se aplique pues en los problemas y en los temas de la vida nacional, y que deje que sean los partidos políticos los que contiendan y los que puedan realizar propuestas y dirimir sus problemas. No buscamos que no haya intervención del titular del Ejecutivo. A usted, Vargas, de La Jornada. Buenos días. Un par de preguntas. Quiero saber cómo va a ser el PRI para conciliar, para resolver, para estas divergencias de planteamientos que claramente se han percibido en los foros que convocó la Fundación Colosio con miras a elaborar su plataforma electoral. Si hay, como se ve, posiciones divergentes entre los dos principales aspirantes, ¿cuál será la mecánica para dirimir y para conciliar esto? La segunda, a propósito de del planteamiento de uno de los precandidatos o aspirantes, el PAN también está diciendo que ahora se están tomando planteamientos que el propio Calderón o el propio PAN habrían hecho a principios de este sexenio o hace algunos años, y que el PRI no tomó en cuenta, no quiso tomar, y ahora los presenta como suyos. ¿Cuál sería su respuesta? Sí, en los foros hay la participación de cientos de priistas, pero también de cientos de personas que han hecho aportaciones a la cuestión de lo que será la plataforma electoral. Se integran, se discuten, hay un equipo conformado en la Fundación Colosio que va integrando esas propuestas, y bueno, hay acuerdos para poder presentar, como todas las expresiones del partido son válidas, para presentar la posición del PRI. En cuanto a que quién propuso primero... A ver, sí. No, pero se lo vuelvo a explicar. O trato de explicárselo. Se presentan diferentes puntos de vista, no nada más de ellos dos, de muchos más compañeros, y la Fundación Colosio lo que hace es integra todas las propuestas y hace una redacción de lo que será la plataforma electoral. Es algo que, si usted desea, con todo gusto le puedo decir a Marco Bernal que le presente cuál es el método que tienen para ir integrando todas las propuestas. Pero ¿y donde no ¿En qué tema, por ejemplo? Por ejemplo, cláusula de gobernabilidad versus Se vota en el Consejo Político. Es que la plataforma se lleva al Consejo. Tiene que llevarse a fuerza, o sea, yo no me dan el 3 se presenta lo que deseamos nosotros que sea la plataforma, y lo tengo que llevar al Consejo Político. Y que quién ganó la primera propuesta o la segunda, bueno, a mí me parece que nosotros hemos tenido propuestas muy claras. Hay propuestas de combate a la pobreza y marginación que ahora en estos momentos están tomando como un reto los quienes son aspirantes del Partido de Acción Nacional, y no por eso vamos a entrar en una dinámica de que la propusimos nosotros primero. Lo que buscamos es que se realicen, que se cristalicen. Roberto José Pacheco. Por acá. Profesor. Sí. Yo quisiera preguntarle, usted dice que
ayer, es una fractura evidente en el partido negro-amarillo. Esto allana el camino al PRI para la presidencia, tomando en cuenta que usted un día dijo que el candidato a vencer es López Obrador. Entonces la pregunta concreta es, ¿esto allana el camino, el hecho que haya debilitamiento en la izquierda, y por un lado, y por otro, Ulises Beltrán, y volviendo a las encuestas, hoy da a conocer de que el PRI pues va ahora sí que en caballo de Hacienda para la elección presidencial? Esto, a 2 semanas de haberse iniciado el proceso electoral, pues de alguna manera a ustedes ya les da una confianza de tener ya casi un pie en los pinos. A ver, cuando yo comenté lo de Andrés Manuel López Obrador, es en base a lo que dicen las encuestas de Mitofsky. Ahí aparece el PRI en primer lugar y luego en segundo lugar el PRD encabezándolo Andrés Manuel López Obrador. Así están las encuestas. No sé si esto facilite o no el que tengan más o menos posibilidades quien vaya a ser el abanderado del PRD. Lo que creo es que es un asunto de ellos, pero en las encuestas sigue siendo el segundo lugar Andrés Manuel López Obrador, es lo que dicen las encuestas, y el tercer lugar Josefina Vázquez Mota, es lo que dicen las encuestas. En cuanto a la encuesta de Ulises Beltrán, se da a 8 meses y 6 días de la elección presidencial. Eso obviamente sí tiene es un retrato de estos momentos que sí tiene un impacto para nosotros, para saber que llevamos esa delantera, pero que tenemos que organizarnos y tenemos que estar preparados para la contienda electoral. Pero es una encuesta a 8 meses y 6 días, ¿no? Claudia Guerrero. Ya regresó Claudia. ¿Cómo está? Sí, eso. Dijo en Veracruz que los responsables de la inseguridad son los gobernadores, porque el gobierno federal se ha cumplido y quien no ha protegido a las familias han sido justo los gobiernos locales. Se refirió al caso de Veracruz, retomando las declaraciones del presidente Calderón en el sentido de que han ocultado, en el pasado ocultaron las cifras de violencia y que por eso ahora están surgiendo más cifras. Un comentario al respecto. El segundo sería conocer si esta eventual coalición con Nueva Alianza, ¿qué le puede aportar al PRI si usted no cree que un acercamiento con el Bester Gordillo les puede perjudicar porque ya tiene muy mala imagen ante los electores? Y tercero, quisiera saber, empieza en la Cámara la discusión sobre el presupuesto 2012, ¿qué prioridades estaría vislumbrando el PRI para? Gracias. En cuanto a la inseguridad, se inició esta guerra, si se planteó en el 2006, se han sumado gobernadores y alcaldes a este esfuerzo del Ejecutivo Federal. Es un tema que está circunscrito en la responsabilidad federal, donde todos los gobernadores, sin excepción, han estado apoyando. Me parece desafortunada la declaración, cuando es precisamente en los estados donde se ha dado el respaldo a esta declaración de guerra que hizo el presidente en el 2006. Se ha transitado por una vía, Claudia, no se ha transitado por la segunda. La segunda vía es la del empleo y hay más desempleo ahora. El combate a la pobreza y hay más pobreza ahora. La educación y hay más jóvenes que no pueden ir a la escuela por falta de recursos o de alternativas escolares. Entonces es un problema federal, no es un problema de los gobiernos locales. Me parece que es una declaración electorera. En cuanto a la eventual coalición con el PAN, necesitaría yo iniciar las pláticas con Luis Castro. En primer lugar, sí tenemos ese deseo nosotros, pero no se ha concretado aún nada con ellos. Hemos avanzado ya con el Partido Verde Ecologista de México. Y en su tercera pregunta yo le pediría a David Penchina que diera la respuesta. Las prioridades del PRI en el presupuesto que se va a empezar a discutir una vez que la ley de ingresos sea revisada y en su caso aprobada por el Senado de la República, que como fecha límite tenemos el 30 de octubre, son prioridades en donde fundamentalmente se sustentan en una premisa: el disminuir el costo del operativo del gobierno y el aumentar la inversión en el país. Necesitamos inversión en infraestructura, en carreteras, en sistemas de agua potable, en saneamiento de agua, inversión también en la infraestructura para combatir al crimen organizado en materia estatal y municipal, que no se les ha aún aumentado los recursos y sí lo hemos hecho en el ámbito federal, y sobre todo hacer un presupuesto que esté cerca de la gente y que pueda tener la coordinación de ejecución de gasto de los 3 órdenes de gobierno, porque nos parece que este cáncer que ha acompañado la década perdida económica del PAN, de los subejercicios y de no realizar
pertinentemente las obras de infraestructura que necesita el país. Quien la ha pagado es finalmente los habitantes de las diferentes regiones de nuestro país. En ese sentido, vamos por un presupuesto responsable, con reglas claras, transparente, sobre todo hacia un año electoral, para que ningún orden de gobierno, y ninguno es ninguno, pueda hacer manipulación del gasto en un calendario electoral tan complejo y tan asiduo como vamos a vivir en el 2012. Esas son nuestras prioridades en materia presupuestal. Estamos justamente en la revisión. Te recuerdo, Claudia, que acabamos de aprobar la ley de ingresos apenas en la Cámara de Origen. Lo hicimos en tiempo y forma, que nos parece que es algo que demuestra la madurez política de nuestro instituto político, sin combinar y confundir temas. Estaremos muy atentos de los acuerdos a los que llegue el Senado de la República, que como Cámara Revisora tenemos hasta el 15 de noviembre. Yo te puedo decir más o menos el monto que ha crecido el gasto operativo del gobierno, que es verdaderamente lamentable, que son más de 320,000 millones de pesos, digan lo que digan. Y en ese sentido estás hablando de más de 2 puntos del Producto Interno Bruto. Me parece que este es un gobierno caro y malo, que hace menos cosas y le cuesta más a la gente. Y eso es algo que nosotros vamos a defender y vamos a impulsar para que todos esos recursos de gasto corriente que disminuyamos los podamos canalizar a obras de infraestructura, máxime ahora que dicen eufemísticamente que hay desaceleración. No, en el entorno de la economía global México puede caer en recesión, y el instrumento por excelencia en política pública que existe en cualquier país del mundo para hacer ciclos diferentes a lo que en el acontecer económico ocurre, es decir, políticas anticíclicas, es justamente el gasto público. Entonces necesitamos un gasto público en materia de inversión que promueva el empleo, que rompa el círculo recesivo de la economía que se nos está presentando, y que podamos defender el empleo, los empleos vigentes, y poder generar empleos que necesita el país. 2 últimas participaciones. Primero, Adolfo Sánchez Venegas. Quisiera preguntar, el candidato de Los Pinos, Ernesto Cordero, señala de que la cargada está en el PRI y no en el PAN. Me imagino que se refiere al exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. La segunda sería, ¿cuánto va a costarle al PRI su proceso interno? ¿A cuánto va a ascender? Sabemos que es una parte del gasto del año de hace 6 años para el presidente de la República, pero nos puede decir en cifras cuánto va a ascender el gasto de la precampaña en caso de que se dé. Y tercero, parece que una de las propuestas que presentó Enrique Peña Nieto no le agradó al PRD, señalando de que parece que el PRI quiere regresar a los viejos tiempos, tiene una mayoría absoluta y antidemocrática. ¿Qué opinión le merecen estas 3 preguntas? Gracias, Adolfo. En el tema del proceso interno me gustaría contestar esta pregunta primero. Si primero se está haciendo el estudio en la Secretaría de Finanzas, tiene que ir en base a los topes que están autorizados por la ley. Existen para el proceso abierto varias opciones: instalar una mesa receptora de votos por cada casilla, instalar una por cada sección, instalar una por cada 3 secciones. Son diferentes, tenemos que revisar todas las opciones que tenemos y bueno, lo que se permita de acuerdo a las posibilidades económicas del partido y a lo que establece la ley como autorizado. En el caso de lo que señala uno de los aspirantes del PAN, que si en el PRI ya hay cargada, que si ya está definido, estamos a unos días de emitir la convocatoria y a 1 mes y 3 días del registro. Esperemos a ver quiénes son los que se registran. Nosotros, en la posición de ser árbitros de esta contienda, estamos preparados para que participen quienes deseen hacerlo y que sea el 27 de noviembre cuando se registren, pero sea también en el mes de febrero, el 5 de febrero, cuando se desarrolle la elección, y ahí saber quién es nuestro candidato. Y la tercera de las preguntas... Enrique, una de las propuestas de Peña Nieto parece que causó malestar en el PRD, señaló que se regresará a un gobierno autoritario. No, pues no comparto ese comentario del PRD. No, son propuestas que se desarrollan en los foros, y las propuestas que se han hecho ahí por el exgobernador Enrique Peña Nieto, por el senador Beltrones, han sido vistas bien
por el priismo. Si alguna de ellas no las ve bien el PRD, pues bueno, lo lamento. Y finalmente Gerardo Martínez. Buenos días. Buenos días, mijera. Para consultarle, bueno, volviendo un poco al tema de las declaraciones que hizo el presidente Felipe Calderón hace 8 días, más de 8 días, al periódico The New York Times. Yo quiero preguntarle si el PRI va a llegar hasta sus últimas consecuencias, sobre todo porque el Partido Acción Nacional, bueno, o se podría correr el riesgo de que el Partido Acción Nacional tome este tipo de temas como bandera electoral para las elecciones presidenciales principalmente. La otra, las declaraciones que hizo Enrique Peña Nieto en Querétaro, esta propuesta de disminuir 100 diputados plurinominales. Yo quiero conocer su lectura y lo que ha reiterado el senador Manlio Fabio Beltrones, los gobiernos de coalición. ¿Cuál es su opinión? Gracias, Gerardo. Quisiéramos llegar a las últimas consecuencias. Ya llegamos, presentamos la queja, vamos a estar atentos a que el Instituto Electoral nos dé respuesta, y además quedó claro en las declaraciones que lo que se dijo, sí se dijo, porque hubo un desmentido, pero después el New York Times viene y publica toda la entrevista, y quedó claro pues que eso había sucedido, se había dicho. Disminuir los diputados y senadores, no se dijo lo de los senadores, pero yo quiero agregar el tema de senadores. Son los Estados Unidos mexicanos, así se llama nuestro país. Somos una federación, llegamos y acordamos todos los estados establecernos en una federación, en una república. Los senadores representaban a los estados, los representan, pero ya no quedó esa proporción que debería tener cada estado. Es decir, en la Cámara de Diputados se representa al pueblo, y algunos estados tienen 40 diputados y otros tienen 3 diputados federales. En el caso del Senado, recordemos que era un número igual por estado. Después se abre la opción esta de las pluris, y ya no se cubre esa proporción tal como se debería, porque además de los que vienen de cada estado, que son 3, 2 que ganan y el que pierde pero que queda en segundo lugar, además de eso hay una lista plurinominal, entonces se descompone pues la representación de los estados. Tenemos que revisar como propuesta adicional el que pudiera ajustarse nuevamente el Senado a eso, a lo que debe ser la representación de los estados, de las entidades de la República. Y en cuanto a la disminución de diputados plurinominales, se abre ese espacio hace años para que todas las expresiones políticas tuvieran un espacio en la Cámara de Diputados, pero en estos momentos donde hay una intensa participación, se cubre eso. Yo considero que se puede disminuir el número, pero tomando en cuenta también la parte del Senado que acabo de comentar. Y en los gobiernos de coalición es un tema que se está estudiando, se está discutiendo en la Fundación Conoce. Oiga, pero por ejemplo, lo que acaba de decir Enrique Peña Nieto, algunos le dan una lectura de que se trata de una declaración popular. ¿Usted cómo ve esto? Vaya, se trata de disminuir los senadores. Se trata de esta explicación que hago de que se abrió el espacio para los plurinominales hace años para que todas las expresiones políticas tuvieran una voz en el Congreso. En estos momentos, en la vida democrática que se desarrolla en el país, bueno, se da la oportunidad para que todos lleguen a una contienda. No se cierra que haya una expresión ahí, pero que del 100% ahorita esa expresión representa el 40%. Lo que se buscaría es que esté representado el Congreso por quienes ganan una contienda. No sé si tengas algo más. Sí, Ricardo. Presupuesto. Se analiza en el Senado ya hoy la ley de ingresos. El PRI está valorando un impacto negativo por apoyar el gasolinazo. Se ha querido posicionar el que el PRI apoyó un gasolinazo. Yo los invitaría a que lean la iniciativa del Ejecutivo en su paquete económico. Es una propuesta en materia de gasolinas que versa desde el 2008. La política tarifaria del gobierno de México la fija el Poder Ejecutivo Federal. Para eso tiene facultades tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Energía. Nosotros lo que aprobamos fue una ley de ingresos que, entre otras cosas, contiene la Ley Federal de Derechos, que, entre otras cosas, le impone en la iniciativa del Ejecutivo un derecho a la explotación de gasolinas. Es un derecho que juega de manera negativa y de manera positiva, porque México
no es productor ni autosuficiente en materia de gasolinas. Tanto produce como importa gasolinas. Entonces, querer hacer ver que fue el PRI o que fue la Cámara de Diputados los que dieron el gasolinazo me parece una lectura, respetuosamente lo digo, incorrecta. Habría que ver quién impone la medida, quién tiene facultados para hacerlo y qué contiene la propuesta del Ejecutivo. Un comentario final. Voy a aplicarme estos días a Michoacán. Como he estado yendo, voy cada semana allá. La intensidad de la campaña requiere la participación del Comité Nacional. Entonces, si en caso que me llegue a quedar más días y no los vean, no se me pongan tristones, el que quiera verme puede estar allá en Morelia o en Zamora o en La Piedad o en Lázaro Cárdenas o donde estemos en Apatzingán acompañándonos, y les agradezco su asistencia a esta entrevista.